La narrativa comienza con Teddy Jackson, un gerente de ventas en un gimnasio, intentando sinceramente crear contenido promocional para sus empresas de fitness. Armado con bandas elásticas, un chándal e incluso un intento cómico de boxeo sin contacto, sus esfuerzos fracasan, resultando en una serie de divertidos percances. Mientras tanto, en un remoto desierto en Utah, un enigmático asesino conocido como el Hombre de Toronto, también llamado Randy, llega a una cabaña apartada. Su misión: extraer información sensible y clasificada a través del arte de la tortura. El Hombre de Toronto infunde miedo en el corazón de su cautivo al relatar su propia historia de origen, un relato de sobrevivir a un brutal ataque de oso durante su infancia, que lo dejó implacable y resistente. A medida que la tensión aumenta, Toronto prepara un cuchillo caliente para un intenso interrogatorio, lo que lleva al cautivo a derramar apresuradamente la información buscada. Se revela un nombre y una dirección, y Toronto completa su tarea, asegurando su pago antes de partir. Sin embargo, en un giro impactante, el cautivo es repentinamente abatido a tiros, y la mano despiadada detrás del gatillo no es otra que la del propio Toronto. Por otro lado, encontramos a Teddy y a su esposa Lori despertando a un nuevo día. Lori entabla una conversación con Teddy sobre sus planes laborales actuales, instándolo a reconsiderar. Teddy revela su intención de presentar un nuevo proyecto a su jefe, encendiendo una chispa de esperanza en Lori, lo que ilumina su estado de ánimo. Mientras Teddy se prepara para celebrar su aniversario, un hito en su relación, es evidente que su vínculo es fuerte. Sin embargo, acechando en segundo plano está la reputación de Teddy como un inútil, una reputación de la que Lori es muy consciente. Incluso sus colegas acuñaron un término, haciendo cosas al estilo Teddy, para describir su tendencia a cometer errores. En un intento por crear un aniversario memorable, Teddy organiza una escapada romántica en una ubicación de Airbnb. Desafortunadamente, un percance con el tóner bajo sabotea su capacidad para discernir con precisión la dirección. Mientras se dirige al trabajo, Teddy reparte volantes para el gimnasio, una rutina que refleja su espíritu decidido. Al llegar al gimnasio, Teddy se encuentra con su jefe Marty, quien está molesto porque los volantes carecen de detalles esenciales. A pesar del aprecio de Marty por Teddy, el desafortunado incidente de los volantes resulta en que Teddy pierda su trabajo. En otro rincón de la narrativa, Toronto, el enigmático asesino, regresa a casa y disfruta de un desayuno tranquilo. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida por una llamada de su contactante, revelando un contrato de alto riesgo por $2 millones. Mientras Toronto busca un respiro, el deber lo llama una vez más. A medida que se desarrolla la trama, Teddy lleva a Lori a una experiencia de spa, marcando su aniversario. Mientras tanto, Teddy se embarca en una misión para encontrar la ubicación de Airbnb, guiado por un comprobante de reserva. Un malentendido lleva a Teddy a una cabaña, el mismo lugar donde se espera que Toronto se reúna con su objetivo. En medio de la confusión, Teddy es confundido con Toronto y es escoltado al sótano por matones armados. Frente a una situación imprevista, Teddy intenta calmar a un cautivo aterrorizado, proporcionando inadvertidamente la información que los matones buscan. Una granada de destello repentino interrumpe la escena cuando agentes del FBI irrumpen, deteniendo a todos los presentes, incluido Teddy. Conforme se desarrolla nuestra historia, Teddy se encuentra en una situación precaria, interrogado por dos agentes que rápidamente se dan cuenta de que no es el esquivo Hombre de Toronto. Sin embargo, la aparentemente vida ordinaria de Teddy da un giro brusco cuando los agentes revelan su verdadera intención: necesitan al verdadero Hombre de Toronto para ayudarles a capturar a un ex coronel venezolano, Sebastián Marín. El intento de Marín de llevar a cabo un golpe de Estado el año anterior causó conmoción en la comunidad internacional. Evitando su arresto, él y su esposa Daniela escaparon para eludir la justicia. A Teddy se le encomienda una misión de doble filo: hacerse pasar por el Hombre de Toronto e infiltrarse en el mundo de Marín para derrocarlo. Los agentes reclutan al agente Santoro para vigilar a Lori, la esposa de Teddy, durante su ausencia. Las tensiones aumentan cuando Teddy percibe una amenaza percibida en el encanto y la apariencia de Santoro. Malabarizando una fachada, Teddy inventa una conferencia relacionada con el trabajo como razón de su ausencia para Lori, omitiendo la pérdida de empleo reciente. Lori está pasando tiempo con su amiga Annie, y Santoro las está vigilando. Durante este tiempo, Toronto descubre que ha ocurrido un error. Con la información que Teddy le dio, se sorprende mucho de lo ridículo de la situación. Sigue el rastro de Teddy y se enfrenta a él sin que Teddy lo sepa. En un movimiento audaz en el aire, se cuela en el avión y les dice tanto a Teddy como a los agentes quién es él. Pero los agentes aún creen que Teddy es el verdadero asesino.
Toronto demuestra que se puede confiar en él cuando se deshace de los matones de Marín, salvando a Teddy en el proceso. Logran escapar de una situación peligrosa y terminan en un campo en Puerto Rico, evitando por poco una gran explosión. Pero la persona que contrató a Toronto no está contenta de que Teddy todavía esté cerca. Para cerrar cabos sueltos, Toronto le dice a Teddy que necesitan encontrar a alguien llamado Sr. Green y llevarlo ante Marín. Dado que Marín cree que Teddy es Toronto, las cosas se vuelven más intensas. Y luego, una nueva persona entra en la historia, el hombre de Miami. En un campo de golf, usa un palo de golf como arma para herir a alguien. La persona a cargo del hombre de Miami aprovecha esta oportunidad y le ofrece un trato para deshacerse de Toronto. Esto hace que la situación peligrosa sea aún más intensa, como un juego de sombras. La implacable búsqueda de justicia de Toronto lleva a Teddy a una inesperada convención tecnológica, donde se cree que se encuentra su objetivo, el Sr. Green. Con Toronto como su mentor, Teddy recibe un intensivo curso acelerado para hacerse pasar por el hombre de Toronto, un papel que debe dominar de manera convincente. Una habitación espera a Teddy, ocupada por uno de los ejecutores de Marín, mientras Toronto guía a través de un auricular oculto. La situación se vuelve aún más seria cuando 4 hombres son capturados y sus verdaderas identidades se ocultan. Teddy tiene que cuestionarlos de manera inteligente para descubrir quién es el Sr. Green. Teddy, con cuchillos en la mano, tiene que usarlos para hacerles daño, aunque no quiera. Desafortunadamente, hiere accidentalmente a uno de los hombres capturados mientras lo hace. A pesar de hacer lo posible por mantener la compostura, el estómago de Teddy no lo aguanta y termina vomitando sobre 2 de los prisioneros. En medio del caos, uno de los hombres capturados cede y dice que es el Sr. Green. Pero las cosas se vuelven peligrosas porque uno de los principales villanos se da cuenta de que Teddy tiene un auricular oculto. Toronto interviene para detener a este villano y proteger a Teddy. A medida que la misión se intensifica, Toronto corta el pulgar del Sr. Green para demostrar que lo han capturado. Ambos intentan escapar, pero son perseguidos por Miami, que es fuerte. En un momento tenso, Teddy apenas evita caer a su muerte y se aferra a un saliente. Toronto tiene una gran pelea con Miami, mientras Teddy lucha por quedarse en el saliente. La situación cambia cuando Teddy detiene accidentalmente a Miami de llevarse el pulgar cercenado, y Miami queda inconsciente. Con el peligro inmediato contenido, Toronto se pone en contacto con su contactante para obtener una actualización sobre el estado de la misión. Al escuchar la conversación, Teddy desconfía de las intenciones del contactante, sospechando de un engaño en juego. Juntos, Teddy y Toronto fijan su mirada en Washington, D.C., para exponer la verdad. En el corazón de la capital de la nación, el dúo se embarca en una empresa inesperada. Teddy se pone en contacto con su esposa Lori, orquestando un encuentro en un restaurante de lujo. La trama se complica cuando el FBI se entera del arreglo. Teddy invita a Toronto, iniciando una improvisada lección de etiqueta para perfeccionar las habilidades sociales de Toronto. Todo se une cuando Teddy, Toronto, Lori y su amiga Annie se reúnen en el restaurante. Hay una sensación subyacente de tensión, con secretos y verdaderas identidades al borde. Una nueva conexión comienza a desarrollarse entre Toronto y Annie. Pero su interacción es interrumpida de repente por la inquietante llegada de Miami. Las cosas se vuelven tensas cuando Toronto enfrenta a Miami dentro de un armario. La situación empeora, llevando a otra pelea intensa. En medio del caos, Toronto resulta herido y disparado en la pierna, y Miami logra escapar con el pulgar cercenado, una pieza crucial de evidencia. A pesar de este contratiempo, Teddy y Toronto no se rinden. Toman el control de un auto de policía y persiguen a Miami y a la persona a cargo. Mientras se apresuran para alcanzarlos, Teddy y Toronto conversan, revelando una parte oculta del pasado de Toronto. Toronto comparte un momento en el que tuvo que tomar una decisión difícil durante un trabajo en Minnesota. Optó por no hacer daño a alguien, especialmente porque esa persona tenía un hijo, y esta decisión lo atormentó después. Las esperanzas de Toronto de tener un futuro pacífico, incluida la propiedad de un restaurante, muestran cuánto ha cambiado y crecido como persona. La historia llega a su punto culminante en el hotel, donde Marín, Daniela, el contactante y Miami se reúnen. Se revela un oscuro plan, un intento fallido de asesinar al presidente venezolano usando el pulgar robado. Teddy, que está actuando como Toronto, se involucra en la situación, a pesar de que el contactante intenta hacer que la gente dude su autenticidad. En medio de toda esta tensión, el FBI aparece y captura a Marín y Daniela. Pero el contactante y Miami logran escapar, dejando muchas preguntas sin respuesta. A medida que la misión llega a su fin,
Toronto recupera el pago que estaba destinado al contactante, una última forma de vengarse de ellos. La historia da un emotivo giro cuando Teddy regresa apresuradamente a casa, buscando consuelo y comprensión de Lori. Pero cuando llega allí, la casa está vacía, recordándole todo el caos que ha invadido sus vidas. El mensaje de Lori muestra que está insegura acerca de las cosas y se ha ido a quedarse con su madre. Simultáneamente, el contactante pone en marcha un plan traicionero, reclutando a otros asesinos mortales para rastrear a Teddy y Toronto. A medida que aumentan las apuestas, Teddy se entera de la presencia de Laurie en la estación de tren, lo que lo lleva a hacer un desesperado intento por interceptarla antes de que parta. Miami, incansable en su búsqueda de Teddy, lo acorrala en la estación de tren, preparado para una confrontación final. Justo a tiempo, Toronto interviene, salvando a Teddy del mortal agarre de Miami. Expresando una preocupación inesperada por el bienestar de Teddy, el complejo personaje de Toronto sigue evolucionando. La narrativa da un giro explosivo cuando el trío se encuentra frente al trío mortal de asesinos, el hombre de Moscú, el hombre de Tokio y los hombres de Tacoma. Un enfrentamiento palpitante se desarrolla en el gimnasio antiguo de Teddy, donde las habilidades de Toronto resultan indispensables para vencer a sus enemigos. A pesar de su triunfo, Miami acorrala a Teddy y Toronto afuera, preparando el escenario para un enfrentamiento de alto riesgo. Convocando un coraje recién descubierto, Teddy se lanza contra Miami, rompiéndose inadvertidamente la mano en el proceso. El siniestro contactante hace su dramática entrada, exigiendo el pago que se encuentra dentro del preciado auto de Toronto. Un aterrador enfrentamiento se desarrolla, llevando a una tensa confrontación en una fábrica. El contactante tiene una pistola, pero Teddy encuentra una última oportunidad para actuar y la hace caer en una cuba hirviendo, poniendo fin a sus planes oscuros en un final ardiente. Una colisión masiva con un tren arruina el valioso auto de Toronto, dispersando el dinero en un caótico desorden. Cuando las cosas se calman, Teddy se apresura a encontrar a Lori, y se reúnen con disculpas y perdón. En medio de toda la confusión, la vida de Toronto toma un rumbo diferente. Inicia un exitoso negocio de restaurantes y comienza un romance con Annie. Los esfuerzos de Teddy también prosperan, ya que su gimnasio de boxeo sin contacto se vuelve popular. Un año después, los caminos de los personajes vuelven a cruzarse. Teddy y Lori esperan con emoción el nacimiento de su bebé, sus vidas transformadas por sus nuevos roles. Toronto, aparentemente avanzando, todavía guarda rencor contra Teddy por lo que le sucedió a su auto, una vendetta que sigue sin resolverse. La película llega a su conmovedora conclusión, dejándonos con un sentido de cierre y anticipación por lo que está por venir.